De jóvenes, este es otro video explicativo. En este caso abordaremos el contenido referido a Revolución Rusa, un proceso que, si bien sus consecuencias llegan hasta 1990, en sí nos acotaremos a verlo en su primera fase, 1917 y 1922, quizá un poquito más avanzado en el tiempo. El objetivo es caracterizar este proceso histórico, bien, y como cursos en los cuales servirá este video de apoyo es segundo nivel medio y tercer nivel básico en su jornada de mañana y tarde y correspondería a la semana número 10 de trabajo. Bien, antes de la revolución, ¿cuál era la realidad rusa? Rusia vivía en una monarquía absolutista, ¿ya? Donde la figura del zar, el emperador, era un primordial, era un gobernante con poderes totales. Bien, y en este caso la dinastía gobernante era la dinastía Romanov. En la imagen superior, hacia su izquierda, se observa la familia real Romanov con el último gobernante Nicolás II y su familia. Y en la imagen que está a la derecha podemos observar los otros dos puntos, la pobreza y el atraso y la ruralidad. Rusia era uno de los países más pobres y atrasados de Europa, donde si bien la nobleza tenía una vida llena de lujos, con un buen vivir, con un buen vestir, la población común apenas sobrevivía y tenía que vivir de comedores comunes muchas veces, como se observa en esta imagen. ¿Ya? Y también una realidad marcada por la ruralidad. Rusia era uno de los países con un mayor porcentaje de población rural de Europa. Significa que en las ciudades vivía un porcentaje mínimo de la población. ¿Ya? Hay una revolución previa a la de 1917, que es la que todos conocen, que es la revolución de 1905. ¿Ya? En esta, los revolucionarios ponen en jaque al zar, al emperador, quien se ve obligado a ceder. ¿Y en qué cede? En aspectos como crear un congreso, que es la Duma, que es la imagen que aparece acá abajo, y también aceptando el derechos civiles como libertad de crear partidos políticos y el voto universal para elegir a estos parlamentarios, ¿ya? En el fondo, y ahí observamos un cambio importante en la realidad. Dejamos la monarquía absoluta y pasamos a tener una monarquía de carácter constitucional o parlamentaria, donde hay un Congreso que siempre va a ser el contrapunto y quien va a ser el que dé la decisión final. Bien, ahora, antes de ingresar a lo que es la revolución del 17, hay que entender de dónde vienen las ideas que están a la base de dicha revolución. Y aquí entra este personaje, Karl Marx. Marx era un alemán, ¿ya? Él escribe sobre la realidad que él observa. Él vivió en Alemania, él vivió en Gran Bretaña, y al ver esa realidad, él se plantea una serie de cuestiones, una serie de preguntas y problemas, partiendo de que la sociedad está dividida en dos grupos. Un pequeño grupo que tiene el poder político y económico que él llama la burguesía, y uno que, eh, la gran masa de trabajadores, de obreros, que son quienes los que realmente producen, ya porque los otros son solamente dueños de los medios de producción, no son quienes producen efectivamente. Y entre estos dos grupos se genera una lucha de clases, una pugna, una pelea, ¿ya? Porque la burguesía es la que se lleva todos los beneficios, mientras que el que hace el trabajo y recibe poco y nada es el proletario. Entonces dice que esta lucha de clases, ¿qué debe conseguir? Que este proletario sea quien se toma los medios de producción aniquilando a la burguesía. ¿Bien? Lo anterior es una crítica al sistema capitalista liberalista que existía, que planteaba esta idea de la mano invisible, de que la economía no se autorregula, que se regula por sí sola, por lo tanto, tampoco podemos controlar al empresario y los abusos que cometa. ¿Bien? ¿Cuál es la paradoja acá o la contradicción fundamental? Es que todo lo que plantea Marx está pensado por una realidad urbana, por una realidad industrial, de ciudades, no por una realidad campesina como la rusa. De hecho, esa es como la gran contradicción histórica que existió frente a este proceso de revolución rusa. Las ideas que fueron planteadas para ciudades al final terminaron teniendo éxito en el campo, ¿ya? Y aquí es fundamental este tipo, Vladimir Lenin. Lenin tomó todas estas ideas y las llevó a la práctica en la realidad soviética. ¿Bien? Las revoluciones del 17. ¿Por qué revoluciones? Porque hay dos. Hay una que es en
febrero, marzo, dependiendo del calendario, que es la menchevique, que es de un grupo moderado, y la de octubre, que es la bolchevique, que es la que todos conocemos como Revolución Rusa, donde las facciones más radicales de la política soviética se levantaron contra la autoridad del zar, del emperador, lo depusieron por la fuerza, asesinaron a toda su familia y marcaron el fin del absolutismo en Rusia, ¿ya? Y comenzó un proceso de transformación, de reestructuración interna que culminará con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS. Y otro aspecto importante es que en ese momento Rusia combatía en la Primera Guerra Mundial siendo parte de la Triple Entente. Después de esta revolución, Rusia deja de combatir porque entiende que es fundamental primero reordenarse, reestructurarse, no seguir combatiendo en una guerra que probablemente poco interés tenía. Bien, los primeros pasos. Estos tres personajes son fundamentales en los primeros años. Lenin, Trotsky y Stalin. Stalin era un tipo bastante particular, él era un militar, ¿ya? Él de política no sabía mucho, no tenía un manejo de formación, en el fondo, de conocimiento, no era un intelectual de la política, como si podría ser considerado Lenin y Trotsky, que eran tipos con formación, intelectuales, tipos leídos, que a través de las ideas que fueron absorbiendo, construyeron todo este proceso revolucionario. Pero al final, el que se hizo famoso y la figura en la que uno piensa cuando habla de la Unión Soviética es de Stalin. ¿Bien? Bueno, cuando tiene éxito esta revolución de los soviets, ¿ya? Del pueblo, de los campesinos, de los pocos obreros urbanos que existían, de esta gente humilde, comandadas por Lenin, comienzan las transformaciones en Rusia, que buscaban convertir en el fondo, llevar a la práctica, hacer carne en las ideas de Marx, de construir una república controlada por los proletarios, por los obreros, en la teoría. Recuerden que siempre que estaba hablando de la teoría, en la práctica evidentemente las cosas difieren mucho, ¿ya? El gobierno de la Unión Soviética que se instala es un gobierno represor, dictatorial, que persigue a aquel que piensa diferente, porque entiende que todo aquel que piensa diferente es un enemigo de la revolución, por lo tanto es un enemigo al proyecto país, por lo tanto es una persona que debe ser encarcelada, enviada a los campos de concentración o gulag, o bien ser ejecutada. O, si tiene fortuna, ser exiliado. ¿Ya? Lenin finalmente fallece en el año 1924. ¿Ya? Y Lenin siempre dijo, por favor, que Stalin no quede en el poder porque Stalin no maneja la política y no es un tipo para gobernar. Finalmente terminó gobernando Stalin. Trotsky tuvo que arrancar por miedo, se fue exilió en México, terminó su vida en México, ¿ya? Y al final Stalin queda siendo el líder de la Unión Soviética del Partido Comunista Soviético. Un dato, cuando ocurre el cambio de nombre en el año 1922. Rusia deja de llamarse Rusia y pasa a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, que es la sigla que siempre se utilizan para abreviar. Bien, a nivel económico-social, ¿qué proponían? ¿Ya? A nivel económico se planteó un sistema planificado central. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Estado el principal actor. ¿Ya? Es el Estado quien decide qué se produce, cómo se produce, en qué volumen se produce, dónde se produce, a qué precio máximo, a qué precio mínimo. En el fondo hay un control total de la actividad económica que no permite eh, una iniciativa privada que se oponga a esta acción del Estado. Bien, y aquí tenemos el clásico ejemplo que se asocia al progreso, que es el ferrocarril, la industria, la chimenea, el obrero en primer plano con una llave, ya con guantes de trabajador como estamos trabajando para el país, para usted. Bien, y a nivel social tenemos que hay un férreo control, hay un control fuerte, profundo de las libertades individuales de las personas. Expresión, manifestación, opinión, formar un partido político, publicación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo cualquier opinión que fuera diferente a la que planteaba el régimen, que planteaba el Partido Comunista Soviético, que planteaba la oficialidad, era considerado como un enemigo de la revolución. ¿Bien? Y también se limita un esfuerzo hacia lo occidental, porque se entendía que en Occidente estaba el enemigo, estaba el capitalismo. Por lo tanto, era fundamental cortar y establecer una frontera que los dividiera. De hecho, como ejemplo, la música, el arte, la alimentación, por ejemplo, la Coca-Cola por mucho tiempo estuvo prohibida,
Eh, el- para ir a una idea, en la década de los 80 y los 90, cuando llegó McDonald's a Rusia tras toda la Guerra Fría, fue un fenómeno total, ¿ya? Y por último, es importante hablar de qué legados nos va dejando esta revolución. Nos deja símbolos, como la olla y el martillo, el campesino con la hoz y el martillo del trabajador urbano, ¿ya? Que son símbolos de los partidos comunistas de todo el mundo, es un símbolo de la lucha comunista, ¿ya? También la revolución rusa nos deja una hoja de ruta que siguen otros estados, otras experiencias. China y Cuba son dos ejemplos de ello. Ellos tomaron estos ideales y esta idea de la lucha armada para imponer su proyecto, ¿ya? A diferencia de Chile, que el gobierno de la Unidad Popular de Allende llega por vía democrática, lo cual era paradójico, porque para Marx era mediante la violencia, nunca fue mediante una vía institucional, lo cual también ya marcó una distancia del comunismo o del gobierno comunista que hubo en Chile, o socialista, con el resto del mundo. Y también el impacto cultural que tiene para Occidente. Para Occidente, por mucho tiempo, el comunista, los soviéticos, fue el enemigo. Era el malo de la película. Por eso coloco la imagen de Rocky 4, donde el soviético era el malo de la película. ¿Ya? Incluso en muchas series de los 70, de los 80, en caricaturas de los años 20 o 30 se pinta al comunista como el malo. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, eso sería. Espero que estén muy bien. Cuídense, por favor. Hagan sus trabajos como corresponden. No dejen esto para última hora, chiquillos. Recuerden que esto va a ir evaluado. Se van a evaluar las guías de aprendizaje desarrolladas en su cuaderno. Por favor, estudien para la prueba que se viene cuando volvamos. Y les recuerdo acá que pueden enviar sus dudas al correo electrónico profesoralvarado@ciapt.cl o en su defecto al correo del PIE, que es piecolegiosanluisquillota@gmail.com. Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien, cuídense.